Egunon, los fantasmas del Everest. La expedición, mejor dicho, el relato de la expedición que encontró el cuerpo de Mallory. Porque se habla de esa historia mítica del año 1924 respecto a la expedición de Siren. No, Siren llegó en 1953. Hillary, Mallory. Se pueden parecer en los nombres, pero Mallory fue uno de los clásicos expedicionarios de aquel periodo de eduardiano, después del victoriano, que es en la segunda mitad del siglo XIX. El victoriano es un periodo esplendoroso para el Imperio Británico. El eduardiano es como el periodo de hacendado del periodo victoriano, por decirlo de alguna manera rápida, que reverbera en el periodo de entreguerras entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, sobre todo en los felices años 20, cuando el imperio paradójicamente estaba más extendido sobre la Tierra, con la incorporación de parte de las colonias alemanas en África, terminando de concluir ese sueño imperial de conectar Ciudad del Cabo con Alejandría con un ferrocarril transafricano. Eran momentos de esplendor y de alegría para el Imperio Británico y tenían la oportunidad de hacer otras cosas para dejar huella para el futuro de la humanidad, como por ejemplo las conquistas de los polos, y se habla del Everest como el tercer polo, a pesar de que se suele decir que el punto más elevado de la Tierra sería el Chimborazo en Ecuador, si no recuerdo mal, y no el Everest. Pero en cualquier caso, hablando de montañismo, se tiene como reverencia y reverencia respecto a este pico que hace frontera entre Nepal y China, antes entre Nepal y el Tíbet, que era independiente en ese momento en el que Hillary, sí, Hillary, entró en 1953. Porque los chinos no entrarán a Sacopaco hasta 1959. Pero eso será una historia para otro momento. Así pues, tenemos esta historia de conquista de los años 20, en el que dos expedicionarios, en ese momento en el que tenían que hacer base, esperar sus semanas para aclimatarse, para desde el punto más bajo a nivel del mar, ir con un equipo precario para llegar a la cima, se envuelve en un halo porque, bueno, este Mallory, este caballero británico, fue falsariamente, porque la frase no es real, aquella de cuando le preguntó supuestamente un periodista ¿y por qué sube montañas? Porque está ahí. Cosa que reverberará, por ejemplo, en la película aquella de Star Trek V, cuando en el inicio de la película está el almirante Kirk subiendo una montaña en el parque, en un parque nacional en los Estados Unidos, y el señor Spock está a su lado con unas botas de limitación, preguntándole algo parecido y no sabiendo comprender por qué hacía ese esfuerzo. En ese comienzo del siglo XX estaban todavía partes por descubrir, este ansia del ser humano de conocer y de percutirse en sus límites hasta ponerse a prueba en los confines de la resistencia humana, en lugares de dificultad, como por ejemplo era ese tercer polo como el Everest. En la parte de atrás del libro nos encontramos con este relato. ¿Fue realmente Edmund Hillary? Que es curioso porque es interesante recordarlo,
Edmund Hillary fue historia respecto al momento en el que el padre, Jorge VI, si no recuerdo mal, que vivió la Segunda Guerra Mundial como rey de Inglaterra y los condominios, murió en ese año 1953 y su hija Isabel, que aún reina, fue coronada reina en ese año 1953 y mientras se hacían esos procedimientos, porque fue nombrada reina en 1952, pero la coronación fue en 1953, las noticias se solaparon de la coronación con la, valga la redundancia, la coronación del Everest por un súbdito del imperio, como es Sir Edmund Hillary, recordando también que Tenzin Norgay, aquel Sherpa, fue acompañante y en cierta medida despreciado por la prensa occidental. Pues fue realmente Edmund Hillary el primer hombre en llegar en 1953 al techo del mundo. El reciente hallazgo del cadáver congelado del montañero británico George Leigh Mallory, desaparecido en 1924, ha arrojado muchas dudas al respecto. Con este hallazgo parece haberse resuelto uno de los mayores misterios de la historia del montañismo del siglo XX. Mallory y su compañero Irvine estaban a pocos metros de la cima y a corta distancia de convertirse en los primeros seres humanos en alcanzar el punto más alto del planeta, cuando desaparecieron en la niebla y entraron para siempre en la historia y en la leyenda, valga la circunstancia. El 1 de mayo de 1999, la expedición de investigación Mallory and Irvine encontró el cuerpo de Mallory asombrosamente bien conservado en la cara norte del Everest. Los fantasmas del Everest es el apasionante relato de los protagonistas de este hallazgo y expone por primera vez lo que estas pruebas revelan acerca del último día de Mallory y Irvine. Este libro nos presenta la historia exclusiva de los hallazgos de la expedición de 1999, el sorprendente análisis forense de las pruebas recientemente descubiertas y las pruebas de la pregunta fundamental: ¿alcanzaron Mallory y Irvine a la cumbre del Everest casi 3 décadas antes que Hillary y Norgay? La apasionante reconstrucción paso a paso del ascenso de Mallory y Irvine de 1924. Este libro es, por tanto, una propuesta traducida por María Peneito, de primera edición de 2001. La edición original evidentemente es de 1999, año 99-2000. Esta es la primera edición del título original, Ghosts of Everest. ¿Qué se puede comentar? Este libro de Joachim Helmer, Larry Johnson y Eric Simonson, pues que en realidad está nebulosa respecto a la marcha de Mallory y Irvine. Tampoco queda del todo satisfecha en esta propuesta y luego hubo que hacer otras expediciones después, que si en realidad no era el cuerpo de Mallory sino el de Irvine. Bueno, todavía queda la nebulosa para los que quieran. Claro, en esos momentos, como 3 décadas después, la técnica había evolucionado y las circunstancias eran distintas. Digamos que se podría pensar que era más fácil. Incluso ahora se puede decir que cuando Juanito Yarzábal coronó por primera vez los 14.8000, incluyendo, por supuesto, el Everest, y antes que eso, cuando la primera expedición del Estado español, es decir, la vasca quiero recordar que del entorno de marzo-abril del año 1980, paralelamente al momento en el que se está estableciendo el Parlamento Vasco y el gobierno vasco derivado del Estatuto de Gernika de 1979, en ese momento las técnicas habían evolucionado en cierta medida más o menos favorablemente. Eso sí, cabe recordar que durante casi 2 décadas, hasta un poco antes de la expedición de vasca, en 1980, durante prácticamente 2 décadas, el Everest estuvo clausurado por las autoridades chinas para la ascensión, con lo cual no fue posible para europeos occidentales acceder durante una importante franja de tiempo, prácticamente desde los años 60 hasta 1970 y
9 más o menos, con lo cual tampoco fue posible hacer demasiadas expediciones. Pero la técnica había avanzado y hay quien dirá que era más fácil que en 1953 y evidentemente que en 1924. Yo personalmente sí quiero creer, como diría el cartel que estaba detrás de Fox Mulder en aquella serie Expediente X, quiero creer que Mallory y Irvine sí coronaron el Everest en 1924. Lo mismo que se puede pensar que hubo alguien en algún momento del pasado remoto que llegó a la cima, aunque bueno, pues no dejara constancia de semejante proeza. ¿Cuándo es el logro humano? Cuando llega y vuelve a dar noticia de su mm, éxito. Por eso se tiende a pensar el hecho de que, bueno, pues Tenzin Norgay y Simon Hillary fueron los primeros en alcanzar el techo del mundo en el año 1953. Eso sí, hay visual del momento respecto a la expedición de Mallory e Irvine y el descubrimiento de los cuerpos en una posición descendente dan a entender la impresión de que alcanzaron la cima, de que fueron exitosos, de que murieron después de haber coronado su sueño de alcanzar la cima del Everest, a pesar de que no se lo pudieran trasladar a nadie, salvo tal vez, y valga el chiste, al Yeti y a San Pedro en el más allá. Es cuestión de ver al Everest, ver aquellas fotos de los expedicionarios, como iban. Aquí están, ¿no? Estas fotos, últimas fotos de los expedicionarios, cómo iban de perchachados, cómo iban de los insumos para hacer aquella forma de acceder. Aquí, bueno, pues es cuestión de tener fe o no tener fe, y yo creo que el ser humano sí fue capaz en 1924 de acceder a esos arcanos y secretos para llegar a donde ningún hombre aparentemente había llegado antes. Sí, esto es muy Star Trek, pero esto ha conectado, porque Nil Humania, Alien Puto, nada humano, mensajero. Pude leer este libro, comprado en mi época universitaria, pero no lo hice, lo guardé y muchos años después accedí a leerlo y recomiendo a todo aquel que le interese el montañismo y los desafíos eh, intrínsecos del ser humano consigo mismo y con la naturaleza, el que se acerque a cosas como esta, la historia del Mallory y Irvine respecto a esa propuesta de 1924 de acceder a la cima del Everest. Como digo, yo sí creo que fueron capaces de llegar. ¿Y tú qué piensas? Y sin más, es que recasco, agur beroat, beti helpean.